Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Qué es la ciencia y cuál es su origen? ¿Por qué hay personas que dicen que la fe y la ciencia son totalmente contrarias? ¿Realmente lo son? ¿El tener fe permite un mejor uso o dar un mejor uso a la ciencia? ¿Hay aportes del cristianismo a la ciencia? ¿Son realmente compatibles o incompatibles? Y ese es el tema que estaremos tratando en este día. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y tenemos con nosotros a un amigo y hermano muy querido, Julián Musa, que domina este tema bastante bien. Él es el director de Radio Eternidad en Santo Domingo, República Dominicana, y nos place mucho tenerlo nuevamente con nosotros. Julián, ¿cómo te sientes? Muy bien, pastor, de verdad que muy agradecido del Señor por tener otra oportunidad de compartir con usted, compartir con cada uno de aquellos que siguen el programa Entendiendo los Tiempos, que sabemos que para la gloria del Señor muchas personas pues están esperando esos programas que ustedes suben con esa intención de edificar, de orientar y de que podamos ver temas que son muy importantes a la luz de lo que nos muestra la palabra de Dios. Julián, nosotros estamos muy gozosos de que tú estés participando, colaborando con el programa, porque esos temas que podemos tratar contigo son temas que nos ayudan a defender nuestra fe, son temas de apologética, los cuales tú dominas bastante bien. Cuando hablamos de ciencia, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es la ciencia, Julián? ¿Por qué esa crisis o esa incompatibilidad que muchos plantean entre la ciencia y la fe? Bueno, la ciencia es ese nuevo conocimiento que se obtiene por medio de la observación y la experimentación, que cuando se obtiene ese conocimiento facilita que el mismo sea estructurado de forma tal que cualquier persona, cuando use el mismo procedimiento que llevó a ese descubrimiento, llegue, valga la redundancia, a las mismas conclusiones. Eso prácticamente en sentido general viene siendo la ciencia, el quehacer científico, la adquisición de nuevos conocimientos. Y evidentemente esto es facilitado por ese método científico que surge a partir del siglo XVI, cuando se establece el método científico, que ha sido el avance más revolucionario de la ciencia, lo que se conoce como la revolución científica, que hizo que aparecieran las ciencias modernas, y a partir de ahí, pues todo lo que ha sido la ciencia que se hace es tomando en cuenta este revolucionario método. Y pastor, esa otra pregunta que me hace de por qué hay personas, ¿verdad?, que ven como que no hay, como que son contrarias. Eso realmente es parte de un prejuicio, la verdad. O sea, de un prejuicio de personas que han abrazado una creencia en la teoría o la suposición de la evolución, donde estas personas, a partir de mediados del siglo XIX, cuando surge esto, pues toman estas ideas, toman estas creencias y empiezan a propagar esto, que evidentemente es totalmente contrario a lo que muestra la historia universal. Nunca ha habido esa incompatibilidad entre ciencia y fe cristiana. Todo eso ha sido una propaganda, producto de una creencia filosófica, de una doctrina filosófica que muchos han asumido. El ser humano tiene una capacidad de desarrollar conocimiento, de generar ciencia,
Nosotros los cristianos entendemos que es un atributo de Dios porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esas personas que son ateos, que no creen en estas realidades, ¿en qué se basan entonces para hacer ciencia, si podemos decirlo de esa manera, Julián? Lo que pasa es que ellos, por lo mismo que usted dice, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y por ende, por eso es que todo ser humano es capaz de hacer ciencia. O sea, nosotros, un texto bíblico que creo que podemos ver que nos muestra esto es Proverbios 2:6 y dice textualmente, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. O sea, todo ser humano, Dios nos ha dado a los seres humanos atributos que teológicamente se conocen como atributos transferibles. El ser hecho a la imagen y semejanza de Dios es que tenemos la capacidad de razonar, algo que los animales no pueden. Y por ende podemos analizar, podemos descubrir y podemos elegir, establecer cosas por medio de lo que vamos descubriendo. Todo ser humano puede crear cosas, no importa si es ateo o si es creyente, porque eso forma parte de lo que nosotros somos en esencia. Ahora bien, ¿dónde está el problema de ellos, de aquellos que no creen en Dios? De que ellos han querido secuestrar el origen de la ciencia. O sea, ¿en qué sentido? Negar eso de que la ciencia proviene de Dios y de hecho, yo le mencionaba al principio, le hablé del método científico y es importante que todos sepamos que el método científico es una herencia de la cosmovisión cristiana, porque todos los padres del método científico eran creyentes. De hecho, entonces ellos lo que hacen es que quieren quitar eso y atribuirse de que el método científico nace de una cosmovisión sin Dios, algo que es totalmente, algo que es falso porque la historia es muy clara. Entonces no se puede negar lo que ha sido el registro histórico que va mostrando esta realidad, pastor. O sea, por eso es que cualquiera puede hacer ciencia, pero el origen de la ciencia proviene de una filosofía de ciencia que entendía que el universo fue creado en orden, que el planeta tiene un diseño inteligente y que la vida humana no viene del azar y del caos. Julián, tú nos has dicho que la ciencia no proviene de los ateos ni de los evolucionistas. Hay una perspectiva bíblica del quehacer científico y es cuando cumplimos lo que se conoce teológicamente como el mandato cultural, que es un diseño de Dios. ¿Tú podrías explicarnos lo que es esto? Claro, sí, y tiene mucho que ver con lo que acababa de decir. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El mandato cultural consiste precisamente en eso. Esa palabra cultivar lo que quiere decir es desarrollar. O sea, tiene que ver con eso de que hemos sido comisionados por Dios para desarrollar la tierra. Y eso lo hacemos por medio de expresar ese atributo que Dios nos ha dado, que pertenece a Él, de esos atributos transferibles, que es la creatividad. Eso permite que nosotros podamos descubrir, hacer ciencia, hacer arte, y es un medio que Dios utiliza, es un medio que nos permite a nosotros, primero, fortalecer nuestra convicción en Dios, porque nos permite ver más de cerca a Dios, que es una de las maneras como Dios se ha revelado a la humanidad por medio de su revelación general, o sea, lo que es su creación. Y lo otro es que nos permite, a través del desarrollo científico y a través del establecimiento de nuevos descubrimientos, poder ser de bendición a los demás. El mandato cultural, en síntesis, consiste en eso, en que nosotros tomemos aquellos aspectos de su creación para nosotros desarrollarlo con la finalidad de buscar el bienestar de los demás y también nosotros poder exaltar a Dios por medio de ver su poder, de ver su naturaleza divina
por medio de las cosas que Él ha creado. Tú nos has explicado, Julián, de dónde viene la ciencia. Acabas de explicar lo que es ese mandato cultural dado por Dios. Y te voy a hacer una pregunta que parecería sencilla, pero no lo es. ¿Son contrarias la fe cristiana y la ciencia entonces? Muy buena pregunta, porque eso permite que algunas cosas que ya hemos dicho hasta ahora podamos desglosarla mejor. Y no son contrarias. O sea, realmente, antes de la publicación del libro del origen de las especies de Charles Darwin, que no era científico, cabe resaltar, Charles Darwin lo que era un filósofo materialista. Él publica este libro el 24 de noviembre del año 1859, estamos hablando de la mediados del siglo XIX. Antes de que eso sucediera, no había tal contrariedad. Eso no existía. O sea, todo el que utilizaba la ciencia, todo el que creaba cosas, partía de un entendimiento de un creador. Es ya luego de que esto viene y sale, y que fue el evolucionismo que no inicia con Charles Darwin, sino que fue que se tomaron filosofías de la Grecia antigua y se trajeron a esa época donde estaba el mundo viviendo los destellos de la Ilustración. Se traen estas ideas con la finalidad de contrarrestar la fe cristiana. O sea, de poder, de una manera pseudocientífica, poder dar respuesta a aquellos aspectos que la ciencia en sí, porque la ciencia solo puede dar respuesta a aquello que es observable, aquellos aspectos que trascendían más allá, empezar a dar respuesta a partir de una filosofía pseudocientífica llamada la evolución. Previo a eso, pastor, eso no existía en el mundo. Y esto ha sido propagado. El auge que esto ha tenido no ha sido por la reflexión sincera de los seres humanos. De hecho, se han visto muchos fraudes que tienen que ver con el tema de la evolución, sino que esto más bien ha sido impulsado por la filosofía y por esa rebeldía del hombre que no quiere aceptar algo que para la razón y la intuición es muy evidente, y es que debe de haber alguien que creó todas las cosas. Ok. Julián, tú dices que ese conflicto, si podemos llamarlo así, nace en el siglo XIX cuando se publica el libro El origen de las especies de Charles Darwin, que fue en el 1859. ¿Y qué se creía antes de esa época? ¿Qué pensaban, verdad, los científicos, si podemos decir así, los padres de las ciencias en esa época? Eso es muy bueno porque, como yo les decía, esto fue traer concepciones de la Grecia, de los griegos, de los filósofos presocráticos, traerlo de nuevo, porque la gente entendía de que había un orden. O sea, por ejemplo, la evolución presenta como fundamento para entender el origen del universo, el origen de la vida y responder a aquellas grandes preguntas existenciales que el ser humano tiene, parte del caos y del azar. Entonces, eso, antes de que esto apareciera, no era concebible en la mente de las personas, porque el universo muestra un orden. Lo que pasa es que se dieron situaciones antes de que sucediera esto que hicieron que la gente entendiera que no necesitaba de la creencia de un creador como alguien que hizo todas las cosas, y empezó a abrazar estas ideas. Vemos que también, recordemos, todo el tiempo que duró la Edad Media, que a través de un cristianismo distorsionado, no bíblico, hubo mucho atraso en el quehacer científico, y estas personas pues empezaron a atribuir a ese cristianismo distorsionado, que no permitió que haya un
un desarrollo de la ciencia que es luego de la Reforma Protestante, que fue un volver a las Escrituras, un volver a los principios reales del cristianismo, que esto se desarrolla, fue como una respuesta en contra de ese cristianismo distorsionado, pero evidentemente era una supuesta respuesta en contra del creacionismo, de Dios, del cristianismo como tal. Y fue más un asunto filosófico que científico. Ok, ok. ¿Y tú no puedes citar alguno de esos nombres, de esos personajes, de esos padres de la ciencia moderna que eran creyentes? Pero claro que sí. Miren, por ejemplo, que estos son cosas que es bueno que la gente sepa. El padre del método científico, Galileo Galilei, que es considerado como el padre del método científico, que también muchas de aquellos que dicen que hay contrariedad entre la fe cristiana y la ciencia, utilizan la situación que se dio con Galileo Galilei y la Iglesia Católica. Realmente no fue un conflicto entre una persona no creyente y una persona y la Iglesia Católica en ese tiempo, sino que Galileo Galilei también creía en Dios. Por ejemplo, él decía: tanto las Sagradas Escrituras como la naturaleza proceden de la divina palabra. Las verdades no pueden contradecirse unas a otras. Otra persona importantísima dentro de lo que fue el método científico fue Francis Bacon. Estamos hablando de aquel que estableció el método científico de investigación en base al razonamiento inductivo y a la experimentación. ¿Y qué llegó a decir Francis Bacon? Dios, de hecho, ha escrito 2 libros, no solo uno. Por supuesto, todos estamos con el primer libro que escribió, es decir, las Escrituras, pero él escribió un segundo libro llamado La Creación. Otra persona que creo que debemos resaltar aquí, pastor, es Blaise Pascal. ¿Por qué? Porque Blaise Pascal hizo aportes muy importantes a la matemática y a la física. Y algo que dijo Blaise Pascal fue realmente lo que le pasó a Darwin. Él dijo: poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. O sea, y otra de las frases célebres de Blaise Pascal, aquí pudiéramos hablar de muchas personas, yo sé que por razones de tiempo no limitaremos, pero solo decir en esta parte que Blaise Pascal dijo: solo hay 2 clases de personas coherentes, los que gozan de Dios porque creen en Él y los que sufren porque no le poseen. Ahí pudiéramos hablar de Isaac Newton, pudiéramos hablar de Nicolás Copérnico, o sea, porque la ciencia tiene su origen en la Europa cristiana del siglo XVI. Julián, ¿por qué se destaca tan poco todos esos hombres cristianos que hicieron tan grandes aportes a la ciencia y muchos más que fundaron universidades? Es que nos estamos dejando apabullar por la balanza de aquellos que no creen en Dios y dicen que hay una incompatibilidad entre la ciencia y la fe. Sí, lo que pasa es que hay un desconocimiento. Estos programas permiten que mucha gente pueda sentir como un deseo de investigar más, y de hecho motivamos a las personas a que puedan investigar más y puedan ver la herencia cristiana a la ciencia, que es demasiado grande, que de hecho en un programa como este no podemos decirlas todas. Entonces, esto ha sucedido, pastor, por la ignorancia. Usted mencionaba las universidades. Por ejemplo, dentro de las herencias cristianas a la ciencia están precisamente las universidades. Esas universidades reconocidas de Occidente, todas las mejores universidades de Occidente fueron fundadas bajo una cosmovisión cristiana. Ahí podemos hablar de Cambridge, de Oxford, de Yale, de Princeton, de Harvard, que de hecho Harvard es el apellido de un predicador cristiano, de un teólogo cristiano. Pero también, pastor, algo que se desconoce mucho es que ¿dónde se inicia el ser humano en el conocimiento de la ciencia? Bueno, en las escuelas, en los colegios. Luego de la Edad Media, la tasa de analfabetismo era impresionante en Europa.
Es luego de la Reforma Protestante, donde promueve el que si se conoce la verdad somos libres por medio de las Escrituras, que inicia lo que es la escuela pública. La escuela pública no es un legado. La escuela para todos no es un legado de la cosmovisión atea. Claro que no. Las escuelas públicas, o sea, porque eran muy pocos los que tenían acceso, eso era impresionante, la tasa de analfabetismo luego de la Edad Media. Es con la Reforma que viene esto de la pedagogía y la enseñanza cristiana. Para poder entender la Biblia, la gente tenía que saber leer. Entonces ahí viene esa apertura de la escuela pública. Y por ejemplo, ya para cerrar este comentario, España es un buen ejemplo de eso. En el siglo XIX, España tenía una de las mayores altas de analfabetismo que había en Europa, siglo XIX. Y es producto de la influencia de la cosmovisión cristiana y las escuelas públicas, el acceso de escuela para todos, que eso cambió. Entonces, mire el legado tan grande. Y ahí pudiéramos hablar de otras cosas, pero podemos limitarlo a eso por el momento. A mí me gustaría, Julián, que tú nos definieras lo que es la fe y lo que es la ciencia, y a la luz de esa definición nos explicaras entonces cuál es el conflicto entre ellas, si es que lo hay, porque nosotros no vemos ese conflicto. Bueno, no puede haber ningún conflicto porque, y lo mencionábamos al inicio, pero ahora podemos desglosarlo un poquito más, la ciencia tiene que ver con nosotros observar y experimentar. Es algo que por el simple hecho de ser creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de razonar. Todos, de alguna manera u otra, hacemos este tipo de cosas. Lo único que evidentemente hay personas que lo van a hacer de una manera formal y de una manera con la finalidad específicamente de la creación de nuevos conocimientos y demás. La razón permite, con respecto a la ciencia, el que nosotros podamos formularnos preguntas sobre los hechos, sobre las cosas que tienen que ver con la creación. Nos permite hacernos hipótesis, luego de observar un fenómeno, que es los pasos que se dan en el método científico, formularnos una hipótesis que nos haga tener una pregunta de algo que pudiera ser, y cuando eso pasa al proceso de experimentación, pues evidentemente ahí nos daremos cuenta de si eso es así. Todo eso lleva a un proceso lógico. Entonces, es ahí donde viene el establecimiento de un método. Y ese método permite que uno pueda llegar a conclusiones específicas sobre lo investigado. Ahora bien, es importante saber que todo ser humano tiene una cosmovisión, y la cosmovisión que tenga va a influenciar en los resultados que se investigan. Entonces, ahí vemos una compatibilidad, y de hecho, cuando la ciencia tiene una base cristiana, puede llegar a resultados que son los mejores porque se alinean con el significado que el Creador le da a las cosas y con los propósitos de Dios. Yo quiero explicarme mejor en ese sentido. Por ejemplo, un texto que nos permita entender eso es Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros vemos ahí que la fe lo que nos hace es que nosotros podamos entender mejor la creación, podamos encontrarle el verdadero significado, el verdadero sentido a las cosas que se descubren, y eso lo podemos ver en un ejemplo. Yo quiero usar solamente un ejemplo, pastor, de una persona, de un científico que es reconocido en el mundo, que de hecho Barack Obama dijo que es uno de los mejores científicos del mundo, que es Francis Collins. Estamos hablando de Francis Collins, un genetista estadounidense, pastor, que esta persona conoció a Dios en la ciencia. Estamos hablando de
el que dirigió el proyecto Genoma Humano durante 9 años. Y él dice esto, y lo voy a leer textualmente, para que nosotros entendamos por qué es compatible con un ejemplo de un científico de este tiempo, ex ateo, que la ciencia lo llevó a Dios. Mire qué dice. Creo que los científicos creyentes somos los más afortunados. Tenemos la oportunidad de explorar el mundo natural durante un momento en la historia en que los misterios se están revelando casi a diario. Podemos percibir el esclarecimiento de esos misterios desde una perspectiva que descubre la grandeza de Dios. Esa es una forma de adoración maravillosa, dice él. Acepto la posibilidad de que la ciencia no esté preparada para resolver algunas preguntas del mundo natural, los por qué en lugar de los cómo, pero yo hallo esa respuesta en el mundo espiritual. Eso no compromete mi capacidad de pensar con el rigor de un científico. Mírelo ahí. O sea, mire la relación que hace Francis Collins, uno de los científicos más grandes del mundo, dicho por Barack Obama, una gente para nada cristiana, y cómo él hace esa unión, y eso nos permite ver esa relación entre ciencia y fe de una manera más práctica. Wow, damos gloria a Dios por eso. Julián, nos quedan 5 minutos de programa y yo tengo una pregunta que entiendo muchos de nosotros leemos en los periódicos acerca de ese tema que te voy a preguntar y no lo entendemos. ¿Qué tiene o qué relación tiene esa teoría que tienen muchos astrónomos del Big Bang con el relato bíblico de la creación? Explícame eso, Julián. ¿Tú crees que lo puedes explicar en 5 minutos? Sí, vamos a hacer todo lo posible. Claro que sí. Bueno, pastor, la relación que tiene eso es que los hallazgos científicos de principios del siglo pasado mostraron algo que ya es común en la comunidad científica, y es que el universo tuvo un inicio. Eso tumba las teorías aristotélicas que decían que el universo siempre había existido. O sea, los mismos hallazgos de la ciencia. El universo tuvo un inicio y aunque la interpretación que muchos le dan, o sea, dentro de la comunidad científica completa, eso es lo que se cree ahora mismo, porque las evidencias están ahí. Entonces, ¿qué relación hay con eso? Muchos le hablan, dicen que es el Big Bang y demás. ¿Y cuál es la relación que hay con el relato bíblico? Que Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la Biblia establece que hubo un inicio, lo mismo que establece la ciencia hoy día, producto de los hallazgos científicos. Y esa es la relación. O sea, eso le da un punto a la fe cristiana, y lo que dice las Escrituras es que un Dios eterno de la nada creó un universo en orden. Entonces esa es la relación que hay. Y eso es un punto, porque desde antes de ellos descubrir eso, los cristianos creíamos eso. Mire qué interesante. Bueno, tú lo has explicado con palabras muy sencillas. Me imagino que eso destruyó muchas teorías de muchos científicos, entre comillas. Sí. Esos fueron aportes muy importantes que se hicieron a la ciencia, y los científicos ateos más prominentes ya no hablan de que el universo siempre ha existido, sino, aun a pesar de que sean ateos, creen en eso, porque la ciencia ha demostrado lo que ya Dios había dicho. Impresionante eso, impresionante. Mira, ¿y cómo hicieron esos científicos después de elaborar teoría tras teoría tras teoría durante años cuando se enfrentaron a esta realidad? Bueno, esos hallazgos, eso fueron procesos, evidentemente, porque ya eran cosas que habían estado muy establecidas. Un aporte importante en ese sentido fue la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde él demostró que la materia, el espacio y el tiempo surgieron en un momento, o sea, en un determinado momento. Eso fue probado por él. También esos hallazgos de Edwin Hubble con el tema del telescopio, donde se mostró de que el universo estaba en expansión, y si está en expansión es porque tuvo un inicio. Entonces, esos astrónomos de principios del siglo pasado, donde ya había una mejor tecnología, ayudó mucho, y ese cambio ya se dio.
pero en principio no fue tan fácil, porque eso se había convertido en un dogma, de que el universo era lo que existía era la materia. Eso siempre ha estado ahí, pero eso se cayó. Julián, yo quiero darte las gracias nuevamente. Y doy gracias a Dios por ti y por la manera como te ha capacitado para tratar estos temas. Utilizando versículos bíblicos, me ha impactado mucho en el sentido de cómo tú has usado un texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo relacionas con Hebreos 11:3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, gracias. Yo le pido al Señor que te siga usando así poderosamente para tratar con palabras tan claras y sencillas temas que son aparentemente profundos, y lo son a la luz de la forma como lo presentan muchos científicos, y tú lo has desmenuzado de una manera muy clara y utilizando los principios de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, mi hermano. Gloria a Dios, gracias. Y la motivación sobre todo es para que los hermanos profundicen más en estos temas y vean cómo su fe es muy razonable. Y para que no se dejen amedrentar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en la mano las Escrituras, que es la palabra profética más segura. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este su programa, Entendiendo los Tiempos.